Bueno, en esta visita con los maestros de la comunicación, quiero presentarles a Julián Bedia. Julián Bedia ha dirigido programas de desarrollo del departamento de Chuquisaca. Vamos a conversar con él aquí en el Periodismo de Cuenta, siempre agradeciendo su gentileza que nos haya recibido en su casa, en su hogar, donde ha podido construir estos sueños del departamento de Chuquisaca y estos sueños de la comunicación. Don Julián, muchas gracias por atenderme aquí, qué lindo, en su casa. En todo caso, yo soy el agradecido de Iván, muchas gracias para poder dirigirme a los televidentes, a los amigos, tanto de Sucre como de las provincias. Bueno, recuerdo muy bien un programa emblemático de la radiodifusión, se llamó Chuquisaca en Marcha, que era enfocado con sus antenas dirigidas a las provincias del departamento de Chuquisaca, ¿no? A Chuquisaca Norte, Centro, los Intis, la zona tan linda, la zona chaqueña. ¿Cuándo empezó usted en Chuquisaca en Marcha, don Julián? ¿Recuerda? ¿Cómo no? Prácticamente yo empecé en el programa el año 1980, pero entonces dirigía el programa y el fundador fue de este programa don Jorge de Villaltana. Y cuando falleció don Gregorio y don Guido Donoso me dijeron que me hiciera cargo del programa, pues entonces me hice cargo y casi durante 25 años he estado dirigiendo Chuquisaca en Marcha. Las veces que podía pues viajaba a las provincias justamente para recabar información, porque nuestras provincias no están tan bien comunicadas con su capital. No tenemos, digamos, una emisora permanente que pueda salir en las provincias. Por ejemplo, en la zona del Chaco sintonizaban, no sé ahora cómo será, Radio Santa Cruz, de Santa Cruz. Sí. Poderosa, ¿no? Poderosa, sí. Me acuerdo, ¿no? Y en el otro sector, por Macharetí o Acaya, sintonizaban una radio también, creo que era de Aclo, de Tarija. Entonces, de Sucre no llegaba ninguna. Don Julián, siempre era complicado llegar a la zona del Chaco. Hablemos un poquito de la ruta diagonal Jaime Mendoza, que nos ha ocupado durante años. Hemos hecho paro cívico, hemos hecho huelga, protestas, reivindicaciones. ¿Siempre fue complicado llegar a la zona del Chaco por la ruta diagonal? Primero abrieron caminos así muy a la rápida para poder llegar a la trinchera. Entonces, por eso es que había sugerido y había diseñado esta diagonal Jaime Mendoza. Bueno, estamos hablando entonces de un sueño de 1932, 1935, cuando se tenía dificultades, y Jaime Mendoza había pensado en la producción de la zona chaqueña para alimentar a la parte minera, donde había buena cantidad de gente, pero siempre fue un problema, porque había dificultades para llegar ahí, había muchas variantes, además mucha tierra seguramente en esa época, ¿no? Sí, bueno, para poder llegar a Macharetí hasta el año 1994, cuando se inaugura ya el camino asfaltado entre Camiri y Acuiba, entonces siempre se iba a Muyupampa, llegar a la cumbre del Incahuasi, y después de trastornar la cumbre, entonces había una bajada como en setas, ¿no? O sea, muy peligroso el camino del Incahuasi. Cuando algún tráiler se quedaba en medio camino, pues había una caravana de vehículos, creo que llegaba hasta la cumbre o hasta Muyupampa, hasta que un tractor trate de retirar del camino al tráiler. Otro de los problemas que escuchamos durante la época, durante los años 70, 80, incluso 90 y ahora, estábamos casi siempre hablando de la sequía. Falta agua para la gente, falta agua para los animales. Mire, ha pasado tanto tiempo, tantos años, no hemos terminado de resolver ese problema, ¿no? Usted reflejó seguramente en ese tiempo, recuerdo varios programas que hacían referencia a la falta de agua ahí en la zona del Chaco, ¿no? Mira, Iván, este problema aún no se ha resuelto. Había un proyecto, me acuerdo, pero no recuerdo el año, pero había un proyecto que la Embajada del Japón iba a financiar algo más de $8 millones para dar una solución integral, no solamente al Chaco chuquisaqueño, sino al Chaco boliviano, o sea, comprendía Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Me parece que retornó el proyecto a la excorporación para que pudieran un poco mejorar o arreglar algunos términos
Lamentablemente, creo que no se envió y ya terminó. Y a propósito de este tema de la falta de agua, justamente entre estos meses que vienen, julio, agosto, septiembre, octubre, es la época donde realmente los habitantes de la zona sufren muchísimo la falta de agua. El año 2015, el gobierno departamental de Santa Cruz realizó perforaciones, dotó de agua a la mayor cantidad de las poblaciones del sector de Santa Cruz, pero también a nivel de Chuquisaca, en el cantón Ibo. ¿Cómo era ese tiempo? Recorrer varias distancias, seguramente en grabadora en mano. Ahora con celulares, con la tecnología uno puede. Incluso recuerdo las radios transreceptoras de banda ancha para poder captar algo de la señal ahí. Bueno, ha de ser más difícil la comunicación en ese tiempo, ¿no? Era difícil, pero creo que llegamos también. Yo me acuerdo, Iván, que Radio Loyola, allí me inicié, tenía la onda corta de 49 metros. Y Radio La Plata tenía 31 metros también, la onda corta. Y capté, tenía grabado incluso, Carandaití está a pocos kilómetros de la frontera con el Paraguay. Y era al mediodía, justo en el informativo que tenía antes Radio La Plata y la voz de don Jorge Revilla, pues capté en Carandaití, imagínate, casi ya en la frontera con el Paraguay. Seguramente usted cargado de cassettes iba, ¿no? A registrar la voz, no sé, de los indígenas, de los campesinos, de los terratenientes y de tanta otra gente, ¿no? Mira, al comienzo, hasta 1900, casi 70 diría, no habían casetes, eran grabadoras con, sí, carreteles medianos, eran las famosas Uger. Y la primera grabadora portátil que yo recuerde y que llegó a Radio Loyola fue en 1965, imagínate de qué tiempo estamos hablando, ¿no? Porque el director de entonces de Radio Loyola, el padre Ramón Aguilo, viajó, como era parte de la Compañía de Jesús, a México, y de retorno trajo 2 grabadoras portátiles. Tampoco era cassette, era todavía unas cosas pequeñitas, pero eran ya las portátiles en Sucre. Bueno, don Julián, mire, hemos pasado del petróleo al gas, la riqueza, hemos tenido ingentes cantidades de dinero. ¿Por qué hemos resultado tan pobres, no? Hemos resultado al final pobres, con tanta riqueza uno no se explica, ¿no? Con el campo Monteagudo, por ejemplo, Vuelta Grande, hablando de petróleo para hacer corto el mensaje, ahora tenemos gas, Margarita, Huacaya, y no hemos salido de nuestra pobreza. ¿Por qué cree? Mira, yo te agradezco esta pregunta, Iván, también me preocupa muchísimo. ¿Dónde van esas regalías? Es la pregunta que yo le hice al Chicho. Y Chicho me dijo que él tenía los datos. Entonces yo le pedí, con el respeto que se merece, por favor, que me entregase esos informes. No era para mi bolsillo, sino es para el pueblo de Chuquisaca que sepa dónde se invierte. Esos recursos tendrían que reinvertirse y van en otros proyectos productivos, porque nuestro departamento es un departamento expulsor de recursos humanos. A mí me preocupa muchísimo de que el próximo censo, no sé, nos va a dejar sin habitantes en Chuquisaca, porque hay mucha gente del sector del Chaco que se van a Santa Cruz o a la Argentina, y lo mismo pasa de las provincias sinteñas, la mayor parte se van a la Argentina. Muchas gracias, don Julián, le agradezco muchísimo haber recordado un poquito de la historia del periodismo, ese periodismo que iba en busca por las provincias del departamento de Chuquisaca, en busca de esas voces que seguirán tal vez diciendo lo mismo, algunas otras que hayan superado algunos problemas, pero en la mayoría en el departamento de Chuquisaca están detectando que la pobreza es latente. Muchas gracias, don Julián, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias, Iván, hasta cualquier otro momento. Algunas veces uno recibe, digamos, alguna felicitación. Recuerdo el último, o digo, para el Día del Periodista había un amigo y me dice, Chuquisaca en marcha, qué alegría, ¿no? Recordar, que muchos deben recordar, eso tal vez en algún momento me anime para volver a hacer el programa, porque no es tarde, ¿no? Claro. Y cuando nos quisiéramos integrar a nuestro departamento, Iván. Muchísimas gracias. Muy amable. Fue don Julián Bedia,
periodista de larga data, un maestro de la comunicación.